Estamos en el apartado de fe e idolatría del libro Perlas del Alajá, Pinilei Alajá. Y estamos en la sección número 4. Nos toca hoy. La sección número 4 se titula Ídolos y maldad moral. Y empezamos la lectura. Por naturaleza, el hombre cree que existe la verdad y la falsedad, el bien y el mal, y que es correcto que el hombre se adhiera a la verdad y la bondad y se distanciara de la falsedad y el mal. La pregunta es, ¿qué es verdad y qué es falsedad? ¿Qué es bien y qué es mal? ¿Y hasta qué punto debe un hombre esforzarse por adherirse a la verdad y a la bondad? Las respuestas a estas preguntas dependen de su percepción religiosa, general del origen de la vida y la forma en que funciona el mundo. Cuanto más torpemente describe un hombre la fe, como fuerzas paganas cuya imagen y carácter provienen de la naturaleza, menos moral se vuelve. Porque la idea moral humana que surge de ser creado a imagen de Dios no se refleja en la naturaleza, sino que por el contrario en la naturaleza parece que que los fuertes sobreviven, los animales fuertes vencen a los débiles y los aprovechan. Las fuerzas de la naturaleza también actúan arbitrariamente. De repente se desata una tormenta y un diluvio de lluvia ahoga a personas y animales, y los rayos provocan incendios y muertes. Y a veces el cielo deja de llover sobre la tierra y los árboles se marchitan y el grano no crece. Y el hombre y las bestias mueren de sed. Hola Reiners, bienvenidos, saludos. Hola Jan, ¿cómo estás? ¿Cómo Muy te bien, va? muy bien, Buenas muy bien. tardes, esta hora está buena. Gracias por acompañarnos, excelente, excelente, qué bueno. Aquí estamos. Nada, nosotros continuamos, como lo habíamos dicho antes, en el apartado de fe e idolatría y hoy estamos viendo la idolatría y la maldad en los hombres. La realización de Dios también requiere la división de la fe en múltiples dioses, ya que en el mundo físico se revelan numerosas fuerzas, las cuales, para representarlas, deben ser representadas por numerosos ídolos. Naturalmente, estos ídolos compiten y luchan entre sí, al igual que las fuerzas de la naturaleza, los animales y los diferentes pueblos luchan entre sí. Como resultado, se establece entre los humanos la percepción de que la guerra y la competencia son la naturaleza del mundo, y que es propio del fuerte vencer al débil y esclavizarlo o explotarlo. Aquí el escritor realmente nos da como un análisis general de lo que a día de hoy se ve como fuerza y debilidad. Y se hace la pregunta o se plantea la pregunta de que hasta qué punto el hombre debe adherirse a lo que sería la verdad y la bondad. Hasta qué punto se pasa de ser fuerte, de la supervivencia natural de las cosas, a entender el mundo como, como algo que está hecho con un sentido. O sea, ¿en qué momento pasamos de sobrevivir de la supervivencia natural a volvernos intelectuales y reconocer que en las fuerzas naturales también existe Dios? Entonces, nos dice que aunque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, esta idea de Dios lleva un proceso de gestación en el hombre, ¿no? Y también me llama mucho la atención que dice, cuanto más torpemente describe un hombre la fe, como fuerzas paganas, cuya imagen y carácter provienen de la naturaleza, menos moral se vuelve. O sea, cuando el hombre desea atribuir todo lo que existe a pequeñas divinidades, esparcir la idea y hacer conceptos, pierde esa moralidad que es innata del hombre. O sea, el hombre debe acercarse siempre al concepto de Dios para elevarse y para elevar la idea que tiene del mundo entero, según lo que el escritor nos está diciendo. Rainer, ¿puedes ayudarnos a continuar con la lectura? Sí, claro. Gracias. Así resultó, ¿no? Me que empezó ahí. Correcto. Así resultó que los pecadores en la idolatría, déjame hacer un momentico, porque
Es muy pequeño. Ya, ya. No, 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 yo lo agrando aquí. Dímelo. Así resultó que los pecadores en la idolatría degradaron la fe y crearon una combinación destructiva entre el sentimiento de fe y el orgullo y la lujuria del hombre. En lugar de que la fe elevara las aspiraciones del hombre a adherirse a la verdad y a la moralidad. Y así transformaron su carácter para mejor y mejorar y así transformará su carácter para mejor y mejorará sus costumbres para añadir bondad y bendición al mundo. La idolatría dio sentido y justificación al hombre tal como es, con todas sus inclinaciones malvadas, y así se convirtió en un instrumento diseñado para glorificar sus deseos y placeres. Al hacerlo, la idolatría bloqueó el camino de la creencia en la unidad para elevar al mundo y reformarlo. Pues, por regla general, el idólatra no busca mejorar moralmente, sino saciar su sed de una experiencia espiritual que dé sabor a su vida y satisfaga sus necesidades y deseos. Para ello, ofrece sacrificios, susurra hechizos y realiza actos mágicos que le ayudarán a enriquecerse, derrotar a sus enemigos y alcanzar la paz y alcanzar todo lo que desea. Es cierto que existen grados entre los adoradores de ídolos y siempre se requería que los hombres de espíritu y arte describieran la fe pagana y regularan sus formas de adoración. Se enfrentaban a una disyuntiva, o bien fortalecerían el mal encarnando la fe y adoración, se enfrentaban a una, perdón, me fue, no, esto que hemos repetido aquí ya. Voy a repetir, no, déjame leerlo completo porque me perdí en la frase. Es cierto que existen grados entre los adoradores de ídolos y siempre que se requería que los hombres de espíritu y arte describieran la fe pagana y regularan sus formas de adoración, se enfrentaban a una disyuntiva. O bien fortalecerían el mal encarnado, la fe, y describiendo a los dioses como lujuriosos, deseosos de conquistar y gobernar sin apenas respetar los valores de la verdad y la justicia, o bien recordarían la raíz suprema de todas las fuerzas y describirían a los ídolos como poseedores de buenas cualidades espirituales que luchaban por la verdad y la justicia y amaban la bondad y la misericordia. En la medida que la conciencia permanecía en sus corazones, inspirados por la fuente suprema abstracta, compartían el nombre del cielo en su trabajo y optaban por describir a los dioses con una descripción más espiritual y inspirando hacia las personas a ser mejores y por consiguiente impulsando al mundo en una dirección positiva. Las masas que adoraban ídolos también tenían una disyuntiva: conectar con los aspectos más bajos de la descripción de los ídolos o con los aspectos morales inherentes, en cierta medida, a la descripción, a la descripción a idólatra. Es decir, como el Dios fuera, era lo que seguía. El Dios del amor, el Dios del amor, el Dios del otro, el Dios del otro. Exactamente, exactamente. Es algo muy interesante porque, bueno, nos llama mucho la atención, o me llama mucho la atención cuando habla de lo moral. O sea, si ellos ponían o atribuían al Dios una moralidad elevada de justicia y de verdad, entonces se acercaban más realmente a la corrección de sus propias vidas. Pero cuando estos dioses eran injustos o eran descabellados y todo esto, también ellos y su corazón se desviaba hacia este tipo de acciones, ¿no? Qué Claro, porque interesante. era el principio que tenía. Si era el Dios de la guerra, bueno, vamos a matar. Exactamente. O sea, era una forma también de llevar su carácter. O sea, ellos encarnaban al Dios en sí actuando de esa manera. Eran agresivos, eran despiadados, eran Es inmisericordes. como dice anteriormente que la misma Lepara Fantasia, si era para cumplir un deseo y satisfacer sus deseos carnales, entonces creaba un Dios a medida. Quiero el Dios de la lujuria, bueno, creo el Dios del amor. Creo el Dios de la guerra, que es el de la guerra. Creo el Dios de todopoderoso, más poderoso, que bueno, este es el más poderoso, el del rayo, el del agua, el Exactamente. del, no sé, el protector, el del clima, el del tiempo. ¿No? Y atribuían ese deseo de hacer lo malo, lo atribuían a que el Dios este se los estaba pidiendo. ¿Ya? Pero si buscaban algo meramente moral, entonces también esa sociedad iba un poco encaminada hacia la moralidad. Qué interesante, ¿no? Es verdad que es un análisis profundo sobre cómo se veía o se percibía la idea de la idolatría en su momento, ¿no? ¿No? El análisis que entiendo es que lo que dice que no lo había visto desde ese punto de vista, lo que entendí es como exactamente lo que estamos hablando, pero sí que cada Dios, o sea, como tú dices, pues cada Dios que tiene eleva a una persona a un tipo de moralidad o a un tipo de pensamiento.
lo inclinaba, pues te inclina, bueno, te inclinas a según lo que tú veas que hace. Exactamente. Nosotros con esta lectura también en oportunidades anteriores estuvimos viendo, incluso te acuerdas que esta misma lectura nos está llevando a la pregunta de ¿por qué el Dios de Israel? ¿Tú lo recuerdas que me hiciste esa pregunta? Sí, fue la pregunta que yo te dije, pero ¿por qué el Dios de Israel? Y dije, Exactamente. una pregunta sencilla. Eso fue hace ya 3 clases atrás, me parece. Y nos lleva a esa misma respuesta, ¿no? Que en ese tiempo, la verdad es que lo hablamos un poco de que en ese tiempo no había la idea de un solo Dios que concentrara todo y que tuviera una moral tan fuerte que indicara al mundo lo que debía hacer. Y entonces aquí Ujú. en este apartado veo que lo dice, la fe de Israel es, ante todo, la creencia en un solo Dios, fuente única de toda vida y de todos los valores morales, que dan a la vida un significado grande e infinitamente edificante. Esto es lo que va a entrar a cambiar el mundo. Kadosh Baruj cuando entrega la Torá, le enseña al mundo lo que es la moral. No, no se lo cuestiona, no se lo plantea. Él mismo no actúa de manera inmoral, él muestra el camino y dice, esto debe ser de esta manera. Y yo hice al ser humano con esta intención. O sea, encontramos la conexión con esta religión realmente en todo el mundo que no se había presentado. Es que esta religión tiene una conexión con un Dios que no tiene una moral dudosa, que no necesita nada de sus criaturas. Entonces, con esto creo que es muy revolucionario. O sea, a mí me llama mucho la atención entenderlo, porque es verdad que en ese tiempo era muy difícil definir qué era Dios. Entonces, por eso este mensaje cuela tanto, porque un Dios que entiende, que tiene estructura, que avanza. Incluso las 3 religiones más grandes del mundo, las 2 religiones más grandes del mundo, como lo es el cristianismo y el islam, son religiones que parten de esta moral, una moral estricta para ver el mundo. Y ya luego ellos lo exageran. Y así es como han buscado gente y seguidores. Pero es interesante, o sea, la moral era la que daba la característica del pueblo. Sí. Bueno, con esto hemos nosotros terminado el apartado 4 y pasamos al 5, la separación entre moralidad y poder. Jennifer, no sé si puedas acompañarnos en la lectura. Si puedes, excelente, si no, pues no pasa nada. Bueno, perfecto. Sí, Entonces, bueno, ok. sí, lo que pasa es que no encontraba los botoncitos. Un segundo. Bienvenido. Vale, perfecto. Ajá, Muchas gracias. ¿Se ve bien ahí? no, gracias a ti. Sí, Ok. continuaremos profundizando en la diferencia entre la verdadera fe, que es la fe israelí, en la singularidad y la creencia en ídolos. En la fe En la singularidad, Dios es la fuente de bondad y justicia, y los diversos poderes están destinados a servir a la bondad y a la justicia. Asimismo, el propósito del hombre creado a imagen de Dios es andar en los caminos de Dios, practicar la rectitud y la justicia, bendecir el mundo y promover su progreso. Por lo tanto, el creyente en Dios desea que las personas cooperen entre sí, se amen y ayuden mutuamente, no se engañen ni se aprovechen de la situación de otros para oprimirlos o me quedé ahí porque no me permite, o no sé si es que no, ajá, allá va, ahí. A ver, oprimirlos o robarles su salario, aportando así prosperidad y abundancia a toda la sociedad, y el bien común del mundo aumentará. En cambio, en la creencia pagana existe una separación entre moral y poder, y dado que, según la concepción de la plenitud, el poder es más prominente e influyente, es más importante. Así como los ídolos usan su poder para satisfacer sus deseos, quienes han obtenido la protección del poder pueden usarlo a su antojo y disfrutar de todo el bien del mundo sin esforzarse por cultivarlo para beneficio de todos y de las generaciones futuras. Por ejemplo, si los dioses aburridos disfrutan enviando truenos, y causando tormentas en el mar y se divierten escuchando los gritos de los marineros a punto de ahogarse, entonces, me quedé ahí, ya.
Ajá. Entonces a los gobernantes también se les permite divertirse con los gritos de las personas a las que atormentan por atreverse a decir lo que piensan. En contraste, en Israel, los sabios establecieron una bendición sobre las tormentas y los truenos. Bendito seas tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, cuyo poder y fuerza llenan el mundo, para enseñarnos que las tormentas y los truenos provienen de Dios, y su propósito es despertar en nosotros el temor al cielo y hacer buenas obras, porque el trueno no fue creado para, sino para exponer la perversidad del corazón, como está dicho Eclesiastés 3:14. Y el Señor lo hizo para que temieran su rostro. Berajot 99:2. Según la creencia judía, a los gobernantes se les prohíbe abusar de su poder. Por lo tanto, el rey de Israel, quien ostenta el mayor poder gubernamental, se le ordena escribirle un rollo. Ajá, me quedé. Un rollo de la Torá al que siempre lo acompañará y lo guiará por el buen camino. También se le ordena no jactarse de tener muchos caballos ni dejar llevar ni dejarse llevar por su codicia de dinero y mujeres. A los jueces también se les prohíbe aceptar sobornos y pervertir la justicia. En contraste, entre los idólatras, solo los débiles deben obedecer todas las reglas, pero los poderosos no se consideran sujetos a ellas y se aprovechan de su posición para aceptar sobornos y aumentar su riqueza. Al igual que los ídolos, también aceptan sobornos y ayudan a quienes ofrecen sacrificios. Por lo tanto, los criminales dominados por el mal corren a los altares de los ídolos, y mientras se aferran al altar, no pueden ser castigados para no despertar la ira del ídolo. Sin embargo, en Israel el mandamiento es castigar al criminal, incluso si se agarra a los cuernos del altar, como está dicho, como está dicho. Éxodo 21:14. Y si alguno se levanta contra su prójimo para matarlo a escondidas, de mi altar lo quitarás para que muera, porque Dios odia la maldad y la adulación. Muchas gracias. Perfecto. Lo que me llama mucho la atención en este apartado que hemos leído es que empieza a hacer una comparación directa y a profundidad de lo que son las leyes que Dios entrega al pueblo de Israel versus las leyes que regían. No sé, Jennifer, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de lo que leías, quizás que te haya impactado? Bueno, no eso de que es que claro, que la gente emula, o sea, los comportamientos de los dioses, pues, o sea, si el dios es un dios que disfruta con el sufrimiento, entonces los gobernantes también, los que le siguen quieren, ¿cómo se dice? Disfrutar con el sufrimiento de otros, pues. Sí, 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 interesante. O sea, me llama mucho la atención porque, bueno, justamente el título se llama La separación entre moralidad y poder. Entonces, es verdad que en su momento pareciese que todos los dirigentes utilizaran las creencias y la idolatría para poder jactarse y hacer sus propias fechorías y maldades, ¿no? Esto siempre perjudicaba al pueblo. En este caso, cuando la Torah llega, estructura de tal manera que incluso, bueno, al principio nos dicen sobre el trueno, ¿no? Dicen que antes los truenos eran tomados de una manera horrible y un castigo para la humanidad, mientras que cuando se llega a este concepto, la Torah nos explica que los truenos, que cuando se escuchara un trueno y eran relámpagos, debía haber una bendición, o sea, cambia completamente el paradigma. Y es interesante porque es realmente entender que la Torá llegó a traer justicia al mundo. Como un mundo ciego, llega la Torá y lo cambia todo. Y entonces, en un mundo de dirigentes obsesivos, llega la Torá y te dice, está prohibido que el rey
haga esto. Está prohibido que el rey vaya a la guerra de esta manera. Está prohibido que el rey traiga muchos caballos de Egipto. Está prohibido que el rey tenga tantas esposas. O sea, todas estas regulaciones que empieza a traer la Torá para el hombre es interesante porque te demuestra que hay una brújula de valores y de moral muy alta que la Torá quiere enseñarle al hombre. Incluso lo último que leíamos sobre este hombre que dice, y si alguno se levanta contra su prójimo para matarlo, a escondidas de mi altar lo quitarás para que muera. O sea, no hay forma de escudarse en esta Torá que nos están mostrando. Pero luego también nos va a decir que se van a crear ciudades de refugio para aquellas personas que han matado a una persona sin querer, para que esta persona huya y la familia que merece esa venganza no cobra venganza. Y luego nos van a decir, pero es que la culpa no va a ser de la persona, sino que la culpa va a caer sobre el Cohen Gadol. Y solamente la persona podrá volver de la ciudad de refugio cuando el Cohen Gadol Fuera. muera. O sea, dice, ¿qué? Impresionante. Entonces, creo que sí, lo que nos muestra aquí el escritor es que toda esta idea de moralidad solamente parte de que la Torá se presentó como, como la salvación del mundo entero. No sé quién más comparte esto conmigo. Si alguno tiene alguna idea que compartir, pues estamos aquí para escuchar. Claro como el cristal. Perfecto. Bueno, entonces continuamos con la lectura. No sé si alguien más puede leer. ¿Quién está aquí en sala? Yo puedo leer si quieren. Ese es de aquí, ¿verdad? Es el primer párrafo. Sí, correcto. Saludo a Hanna, bienvenida. Saludo Carlos, Adiós, bienvenido gracias. también. Vale, empieza. Por eso la Torá llama prostitución a la prohibición de la idolatría, como se dice, y este pueblo se levantó y se prostituyó tras los dioses extranjeros de la tierra. Deuteronomio 30:16. Y se dice, porque se prostituyeron tras otros dioses y se inclinaron ante ellos. Jueces 2:17. Así como la prostitución separa la lujuria egoísta, cuyo propósito es todo satisfacer las pasiones, del amor fiel, que es el fundamento de la verdadera existencia de la vida, la idolatría separa la verdad, la moral y el poder, y en lugar de que el poder sirva a la verdad y la moral, que es el fundamento de la vida, se utiliza para satisfacer la lujuria, que es lo opuesto al amor. Como el poder era el valor supremo para ellos, los ídolos no se mantuvieron leales entre sí, sino que tendieron a elegir el bando victorioso. De igual manera, los idólatras no eran leales a sus ídolos, sino que necesitaban su poder, y cuando sentían que su ídolo fallaba y no les ayudaba, cambiaban a adorar a otro ídolo que les parecía más fuerte y exitoso. A veces, para adorar al nuevo, incluso despreciaban al ídolo anterior y destruían su imagen. Y en ocasiones, los sacerdotes del ídolo que había fracasado lograban convencer al pueblo de que su ídolo, en efecto, atravesaba un periodo difícil, pero que sus poderes estaban a punto de regresar y que entonces recompensaría a quienes creyeran en él en su época difícil y castigaría severamente a quienes lo despreciaron. Sí, por lo general, los paganos apaciguaban a sus ídolos sacrificando plantas o animales, lo que expresaba la devoción y sumisión del hombre a ellos. Sin embargo, a veces, cuando les parecía que los sacrificios habituales no satisfacían sus deseos, para apaciguar la ira, un momento, espero me perdí un poco. Aquí, la ira de los dioses o frenar su deseo de destrucción, les ofrecían sacrificios humanos. Asimismo, a veces, tras una victoria bélica, los vencedores ofrecían sacrificios humanos a los dioses para que los ídolos no sospecharan de su orgullo, olvidaran su inferioridad y los castigaran severamente. Mientras tanto, los gobernantes podían optar por sacrificar a las personas que les resultaban menos deseables y los padres que sacrificaban a sus hijos podían elegir un bebé que lloraba a menudo o a un niño enfermo. Sin embargo, a veces cuando temían una gran calamidad, sacrificaban a su ser más querido porque temían que de lo contrario los dioses los destruirían a todos en su ira. Como Mesa, rey de Moab, quien ante un severo asedio sacrificó a su primogénito y tomó a su primogénito que había de reinar bajo sus órdenes y le ofreció un holocausto sobre el muro. Segunda de Reyes 3:27. Había ídolos a quienes sus creyentes ofrecían muchos sacrificios humanos, como Moloch y los dioses de Sepharvaim. Los sabios decían que Moloch era una estatua con cara de becerro y dos manos, y bajo ellas ardía un gran fuego. Y los padres de los bebés, o los sacerdotes de Moloch, colocaban al bebé en un cuenco
sobre las dos manos de la estatua hasta que moría quemado. Para no oír sus llantos, los sacerdotes de los ídolos tocaban tambores. A veces los idólatras incluso sacrificaban a sus padres a los dioses, como testificó Rabí Akiva. Vio a un gentil que se inclinaba ante su padre y sacrificaba ante él con temor. Contra todo esto, la Torá advirtió a Israel que no debían aprender de las costumbres de los cananeos porque han cometido toda abominación al Señor, que él aborrece, en, en honor a sus dioses, pues incluso quemaban a sus hijos e hijas en el fuego en honor a sus dioses. Deuteronomio 12:30. Sigo, ¿verdad? Sí. Cuanto más cruda se volvía la concepción pagana, más rituales malignos se creaban, lo que ayudaba a sus adoradores a aferrarse a las fuerzas de la vida en su forma degradada y a fortalecerlas. Muchos rituales incluyen la prostitución para provocar a los dioses y que bendijieran la tierra y las cosechas. En la religión cananea, por ejemplo, Baal, el dios de la lluvia, era masculino y su esposa Astoret era la diosa de la belleza y la fertilidad. Además de ofrecer sacrificios y quemar incienso en sus altares para apaciguarlos, los sacerdotes de Baal quemaban a diferentes mujeres para provocar que Baal les diera lluvia, y las sacerdotisas de Astoret quemaban a diferentes personas para provocar que Astoret les diera belleza o... bajar un poco... eh, un momento. Sí, belleza y fertilidad. La Asera era la madre de Baal y Astoret. Incluso ella fue adorada en adulterio, como está escrito en Primera de Reyes 14, 23, 24. Y se edificaron lugares altos, imágenes de cera y postes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y hubo también un santuario, fornicación en la tierra. Hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que el Señor había expulsado delante de los hijos de Israel. Víase Ezequiel 44:1 sobre Maaca. En Grecia, la adoración del dios Dionisio, dios de la vid y el vino, incluía el libertinaje y la prostitución masiva. Y la adoración de Afrodita, diosa de la belleza y el amor, incluía el libertinaje de las vírgenes en su templo con el Ateneo pago que se pagaba al templo de Afrodita. Ok, hasta aquí vamos a hacer como ese análisis, Sí. porque es muy profundo todo lo que dice, qué fuerte. Todo esto Ajá. que estamos viendo también nos da un contexto, o sea, el contexto en el que estaba Israel, el contexto en el que estaba Israel en ese momento, o sea, Israel entra en el plano del mundo en un momento de oscuridad profunda, en un momento donde los ídolos eran un pretexto, pero ya se desarrollaban con ideas tan perversas que incluso llegaban a hacer sacrificios humanos, llegaban a sacrificar hijos enfermos, llegaban a sacrificar hijos amados. O sea, el plano estaba tan deteriorado que es esa una de las razones por las que nosotros nos llegamos a preguntar por qué Dios desplazó al pueblo de Israel, lo llevó a una tierra poblada de gente para que matara gente y se quedara ahí como tierra prometida. Y entonces aquí cuando nosotros tenemos que leer claramente lo que Kadosh Baruj Hu nos dice sobre el porqué de la misión del pueblo de Israel. No sé si alguno tiene una idea, una perspectiva de por qué Israel fue y, y, y entró a Canaán y por qué Dios le pediría que matara incluso en algunos lugares a niños e incluso al ganado. ¿Alguien alguna vez ha estudiado esto? ¿Le ha llamado la atención? ¿Tiene algo que decir sobre esto? La Tenía verdad, un a mí punto. siempre... No, Perdón. adelante. No, 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 Anjana, por favor, adelante. Yo tenía un comentario sobre lo anterior, pero me gustaría escuchar más lo que comenta Paul. Muchas gracias. Solamente era decir, contestando a Paul, sí que siempre la verdad me ha llamado la atención cómo en el Antiguo Testamento a veces se castigaba también a niños y, o sea, sí, me gustaría saber la respuesta. Ok, vamos un momento con esto y luego escuchamos a Reinders. Chicos, una cosa, ¿no? Esto está muy interesante. Nos quedan solamente 2 minutos de sala. Yo tengo solamente el servicio gratuito. Entonces, para terminar como de cerrar, si no cerramos, si alguno de ustedes puede crear un link y mandarlo al grupo, excelente. ¿Ya? No sé, Reinders, ahí que estás en el compu, crear un link de Zoom y nos conectamos unos 5 minutos por si acaso quedamos con ideas sueltas, ¿no? Porque este es un tema muy, muy profundo y aquí vamos a hacer una pausa y pues continuamos después. Nada, mira, primero que todo, esta es la parte más arisca para mí de todo de toda la Torá, ¿sí? Es una parte en la que se habla de un Israel elegido por Dios entrando a una tierra que era de otras personas. ¿No? De por qué Dios prometer una tierra de otras personas cuando había tanto espacio y tanta tierra por habitar.
¿Por qué un lugar específico? ¿Qué había en ese lugar para que fuese tal el deseo de Dios perfecto, el deseo de Dios de exterminar con estas personas, ¿no? Entonces es donde entra directamente la Torá en todo el recorrido en el que envía al pueblo de Israel por el desierto y va a tomar la tierra. La Torá nos empieza a explicar, uno, Israel, yo te escojo porque te amo, porque tengo un pacto especial con Abraham, Isaac y Jacob. Yo no te escojo porque seas la mejor, no te escojo porque seas la más grande, no te escojo porque seas la más fuerte. Te escojo porque mi pacto con tus padres es tan alto que te he elegido a ti entonces para cumplir una misión que yo deseo hacer en la tierra. ¿Cuál era esta misión? Nos dice la Torá también, que en este lugar donde ellos iban, la sangre de las personas clamaba justicia. Era un lugar de injusticia moral. Es todo lo que estamos leyendo ahora, todos los ídolos, todo lo que el poder podía hacer para escudarse y matar a los débiles y matar a los que no les caía bien y hacer aberraciones y destruir sexualmente todo lo que tiene que ver con el cuerpo humano. O sea, toda esta perversión, la Torá nos cuenta que eran estos pueblos. Del pueblo de Canaán llegó una corrupción tan alta que no se sabe si se podría comparar con Sodoma y Gomorra. Era muy fuerte lo que estaba pasando aquí. Se escudaban en la idea de adoración y en la idea de Dios, ¿ya? Y entonces, hija, hija, mi amor, cuidado. Se escudaban en la idea de adoración a Dios, ¿ya? Este mal era tan grande que mataban a sus hijos, los estrellaban contra la roca. Entonces, ¿por qué Dios permite o sea, o por qué Dios pide que se mate? Lo vamos a hablar ahora que saquemos el link porque ya nos quedan segundos.